los invito a todos a tomar asiento. Vamos a seguir en este simposio de industria y vamos a tomar un tema que ha revolucionado, ¿no es cierto?, esta última década. ¿Y quién mejor que estar usted para contarnos un poco esta visión global de cómo fue o cómo ha pasado estos 10 años de la publicación de uno de los artículos más importantes a mi consideración, que es el EMPA-REC Outcome? Y voy a nuevamente repetir al doctor Umpierres, quien es un destacado profesor de medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta. Es especialista en diabetes y enfermedades metabólicas y con una amplia trayectoria académica y clínica. Un honor contar con ustedes, doctor. Le doy el paso. Gracias, Patricia. Y me dieron el título 10 años después de EMPA-REC. Entonces, bueno, vamos a ver. Y estos son mis conflictos, no han cambiado desde hace un ratito. Y aquí está la doctora Gómez, con gente de mi equipo, y Patricia estuvo con nosotros un par de años, y con ella publicamos varios papeles. Aquí hay una lista muy corta de los papeles que publicamos, y por supuesto pues un honor para mí que ella sea la moderadora y que sea pues la jefe del programa de diabetes. Nosotros recibimos observers y rotadores y postdoc todos los meses y todos los años, y Patricia ha sido una de las, ahí tiene la estrella arriba de su cabeza. Entonces, 10 años después del EMPA-REC, pero realmente es más que el EMPA-REC, ¿no es verdad?, que la empaglifloxina. Y hay 4 SGLT2 que son aceptados, por lo menos en los Estados Unidos, no sé cuántas hay aquí. Y si tú los ves, fueron aprobados desde 2013, 2014, y la ERTU fue aprobado ya un poco después. Y la razón por la cual fue aprobado, los estudios que se hicieron para la empaglifloxina, es en el EMPA-REC Outcome, Cardiovascular Outcome Trial. Y ahora hay nuevas aplicaciones de aceptación de la FDA para insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca que fueron en los años recientes. Entonces, antes del EMPA-REC, antes de ese estudio, sabíamos que las 2/3 partes de los pacientes con diabetes cuando mueren es de enfermedad cardiovascular. Y sabemos que el riesgo está sumamente aumentado en las personas con diabetes. También sabíamos en los años 2010, 2000, que había un aumento de mortalidad en las personas con diabetes. Y estudios como este sugieren de que hay un promedio de una persona de 50 años que tiene diabetes tipo 2, él o ella se va a morir con una disminución de la expectativa de vida de unos 6 a 8 años. También sabíamos en los años 2000 a 2010 que habíamos mejorado mucho el cuidado de los pacientes con diabetes. Y tú ves aquí que en el infarto agudo del miocardio, el stroke, la mortalidad había bajado. El número de amputaciones sigue bajando. Pero al otro lado de la moneda, sabíamos que si bien es cierto habían mejorado, si lo comparas con las personas sin diabetes, la mortalidad y la morbilidad seguía sumamente muy alta. Entonces, en los años de 2000 a 2012, 2014, pensábamos que había que mejorar el control glucémico, pensando que si tú mejoras el nivel de glucosa a largo tiempo, aumentas y disminuyes las complicaciones. Y se hicieron muchos trabajos. Y aquí los 3 más notables son el ACCORD, un estudio de 10.000 pacientes en los Estados Unidos, que se trató de llevar a una hemoglobina A1C en ambulatorios de 6.5 o menos. El segundo estudio es el ADVANCE, que fue hecho más que nada en Australia, New Zealand, Canadá y un solo centro en los Estados Unidos. Nuevamente, 10.000 y más pacientes. Y se utilizaron todo tipo de medicamentos, pero el principal fue la glicazida. Y el tercer estudio fue el estudio de veteranos de diabetes tipo 2, de 3.000 pacientes. Y nuevamente tratando de tener una disminución de hemoglobina A1C por lo menos de un 1% comparado a un tratamiento convencional. Y estos estudios tratando de mejorar la glucosa, esperando de que disminuya la mortalidad,
fue un fracaso. Ninguno de ellos mejoró la morbilidad o la mortalidad. Y el estudio ACCORD, que nosotros tuvimos 280 pacientes en Emory, nosotros le aumentábamos los medicamentos, tenías una hemoglobina, no sé, de 6.8, le aumentábamos insulina, le aumentábamos otro tipo de medicamentos, aumentó la mortalidad. Y eso fue un balde de agua helada, ¿no es verdad? No, ya sabíamos que mejorar el azúcar no era lo suficiente. Entonces, antes de que haya el EMPA-REC, hay una serie de estudios que se habían hecho randomizados, miles de pacientes, y ninguno de ellos demostró que el mejorar el azúcar mejoraba la mortalidad en los pacientes con diabetes. Hasta que el primer estudio que sale fue el EMPA-REC, el uso de empaglifloxina, y este estudio fue hecho en 2014, 2013, 2014 y publicado en 2015 en el New England Journal of Medicine. El estudio tiene 3 ramas, un estudio placebo y dosis de EMPA de 10 y 25 miligramos. Y se cogieron aproximadamente 7.000 pacientes, un poquito más de 7.000 pacientes divididos en los 3 grupos. Un estudio randomizado, doble ciego. Los criterios de inclusión era tener una historia de diabetes tipo 2, ser un adulto con riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida. Y lo randomizaron a EMPA o placebo. Y la valoración principal fue lo que se llama el 3-point MACE. MACE o Major Adverse Cardiovascular Events, eventos cardiovasculares mayores que incluye infarto agudo del miocardio, infarto cerebral o muerte cardiovascular. Ese fue el outcome primario. Hubieron una serie de outcomes secundarios y el otro es el 4-point MACE, que incluye hospitalización por angina de pecho y una lista más de outcomes. Cuando tú miras la población, eran pacientes que tenían no tan mal control, 8% de hemoglobina A1C. La mayor cantidad de pacientes, el 60%, tenía una duración de enfermedad mayor de 10 años, o sea, alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Y la mayoría de estos pacientes estaba tratado, la mitad estaba tratado con insulina. Nuevamente, para comenzar insulina generalmente pasa más de 6 a 8 años, 10 años en los pacientes. Cuando veía la historia anterior, aproximadamente el 50%, 40 a 50%, tenía una historia de un infarto agudo del miocardio. O sea, enfermedad cardiovascular establecida y insuficiencia cardíaca, que tiene una mortalidad altísima, ¿no es verdad? Si tú diagnosticas a una persona con insuficiencia cardíaca, el 50% está muerto en 5 años. Entonces, indudablemente, estos eran pacientes sumamente de alto riesgo. Y el estudio de EMPA-REC nos dice, ya, mejoró la hemoglobina C un poquito. No una gran diferencia, aproximadamente 0.5% de hemoglobina C. Nada extremada que te sugería que es la glucosa lo que funcionó. Si ves el peso, disminuyó 2 kilos. Tampoco, no gran cosa, ¿no es verdad? Y mejoró la sistólica en aproximadamente 4 milímetros de mercurio. O sea, tuvo una buena posición en todos estos significativos, pero lo que más nos llamó la atención, que es el primary outcome, el MACE, infarto agudo del miocardio, infarto cerebral y muerte cardiovascular, disminuyó en un 14%. Primer estudio hecho que demuestra que había un impacto cardiovascular. Y aquí ves que las dosis bajas y las dosis altas de empaglifloxina tenía significativo control con el grupo placebo, 14%. Cuando tú ves muerte cardiovascular, o sea, muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, ahí es donde tú ves una gran diferencia de un 38% de una disminución. Este estudio fue presentado en Europa, no sé cuántos estuvieron en el europeo, pero la gente se paró y aplaudió. Porque nuevamente el fracaso que habíamos tenido por 20 años que mejorar el nivel de glucosa, y este no bajó el nivel de glucosa, pero mejoró el outcome. Si ves aquí, hospitalización por insuficiencia cardíaca fue disminuido en un 30 a 40%. Primer estudio. Y ahora sabemos que el EMPA y todos los SGLT2 disminuye la admisión al hospital y la muerte por insuficiencia cardíaca congestiva.
Cuando ellos presentan los datos, y aquí ves muerte cardiovascular, no importa si eres joven o eres viejo, no importa si eres blanco o eres negro, si tienes buen control o pobre control de la hemoglobina, no sé. Y a pesar de tener una disminución de la filtración de glomérulo, pues funcionaba. Este estudio, cuando salió, nosotros no usamos SGLT2 con una filtración de glomérulo menor de 60. Y con efectos indeseables que ellos reportaron es un aumento de infecciones urinarias, aunque no fue significativo, de todas maneras es la causa muy frecuente que nosotros no usamos SGLT2. Y aquí tienes tú infecciones genitales, que sigue siendo un problema debido a que ellos producen una glucosuria independientemente del nivel de glucosa. Y tú tienes un nivel de glucosa de 100 en sangre, igualmente vas a tener glucosuria y esto aumenta, por supuesto, el riesgo, pero ahora hablaremos cómo mitigar este tipo de complicaciones. Cuando terminan la presentación en el europeo, presentan esta diapositiva y es el número necesario de tratar para disminuir una muerte o problemas cardiovasculares. Y era tan bueno como usar estatinas. Entonces, a mí me hablan y me dicen, ¿qué hay después del EMPA-REG? ¿Verdad? Eso fue lo que el mandato que me dio Patricia. Entonces, primero, sabemos que EMPA-REG fue el primero, 2015, pero ahora tenemos una serie de estudios con otros SGLT2 y todos ellos han demostrado una disminución del MACE. Infarto del miocardio, infarto cerebral, muerte cardiovascular, 14%. Y también han demostrado que hay una disminución de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y yo creo que esto es tal vez el punto más válido que yo veo en el uso de SGLT2, especialmente porque ahora sabemos que SGLT2 se deben utilizar en todo paciente hospitalizado. ¿Cuándo lo comienzas? Después del inicio inicial de la diuresis, pero todo paciente que se va a la casa debería irse con SGLT2 si tiene una historia de insuficiencia cardíaca. Y no importa si tienes insuficiencia cardíaca de bajo gasto o gasto preservado, igual funciona. Y aquí tú ves que el impacto de muerte y pasarte de hospitalización con todos ellos, no solamente el EMPA-REG, pero tienes los otros que también nos han demostrado que hay una disminución de hospitalización. Y una disminución con el uso en el EMPA-REG y con el DAPA, de una disminución de muerte de un 30% si tienes insuficiencia cardíaca de bajo gasto cuando lo comienzas a utilizar. Y sabemos también que para insuficiencia cardíaca los SGLT2 funcionan en pacientes con y sin diabetes. Entonces ya dejó de ser un medicamento para los cardiólogos que es de diabetes. Es un medicamento que les ayuda a los cardiólogos a disminuir la readmisión y la muerte cardiovascular. En el hospital hay una serie de estudios que nos han dicho que el uso de SGLT2 es seguro. No tiene aumento de complicaciones, no tiene aumento de infecciones, no tiene aumento, y puedes utilizarlo. Hay 3 estudios en COVID, hay muchos estudios en insuficiencia cardíaca que demuestran que hay una disminución de muerte de una vez que se van a la casa, de una disminución de la longitud de hospitalización y las readmisiones. Tal vez de ellos, el más conocido son 2. Uno es el IMPULSE, que es un estudio hecho en Europa, en Alemania. 500 pacientes admitidos que fueron tratados con EMPA. Y tú ves que hay una disminución de las readmisiones, disminución de mortalidad, una vez que esos pacientes fueron mandados a la casa. Entonces, y esto, aquí tú ves, el otro estudio es con DAPA. Y este estudio se llama DELIVER, que tiene 6.000 pacientes. Y fueron tratados, dada de alta a los pacientes, y tú ves que hay una disminución de la readmisión en un 30%, hay una disminución de la muerte cardiovascular después dada de alta en un 20 a 40%, y hay muerte cardiovascular significativamente disminuida. Esto ha hecho, y perdóname que no lo puse en español, pero esto ha hecho que la Asociación Americana de Diabetes por primera vez este año nos dice que todo paciente que ingresa, que ha estado tomando cualquiera de los SGLT2, está tomando EMPA, ingresa al hospital, lo debes de continuar. Si tiene insuficiencia cardíaca, lo debes de continuar.
Y más importante, cuando el paciente se va a la casa, debe de tener un SGLT2 a no ser que haya una contraindicación. Ahora, tienes que tener cuidado, como hablamos en la charla anterior, de que si el paciente no va a comer por varios días, tienes el riesgo de cetoacidosis diabética. Entonces, nosotros, los cardiólogos, pidieron la aprobación del Comité de Farmacia hace un par de años, y es muy difícil que encuentres un paciente con insuficiencia cardíaca ahora en nuestros hospitales que no esté en un SGLT2 durante la hospitalización o al ser dado de alta. Entonces, enfermedad cardiovascular, como los gringos dicen, hands down, no hay duda que se debe usar. ¿Qué acerca de enfermedad renal? Bueno, tú ves que hay una disminución del compuesto de complicaciones renales con una disminución de la tasa de filtración menor de 30, la necesidad de diálisis, muerte renal, muerte cardiovascular en los pacientes renales, con todos los SGLT2, con todos, 38%. Y esto no sabíamos. Si usas metformina, sulfonilurea, no le hace nada a la función renal. Si usas insulina, no le hace nada a la función renal a corto tiempo. Fue la primera vez que nosotros hemos visto una disminución de las complicaciones renales en los pacientes utilizando los SGLT2. Y todo gracias al EMPA-REC, que comenzó a cambiar la manera de pensar. Igual que la insuficiencia cardíaca, los SGLT2 han sido demostrados que actúan tanto en prevención de complicaciones renales en pacientes con y sin diabetes. En el DAPA-CKD, 4.000 pacientes, las 2/3 partes con diabetes, 1/3 parte sin diabetes. En el EMPA-Kidney, usando EMPA a 10 y 25 miligramos, en este estudio 6.600 pacientes. Y tenías la mitad con diabetes y la mitad sin diabetes. Y mejoró la sobrevida de los pacientes y la progresión de complicaciones renales. Esto ha hecho que la FDA apruebe el uso de SGLT2 en pacientes con y sin diabetes. Y no importa si tienes glomerulonefritis, riñones poliquísticos, hipertensión dañando los riñones, el uso de SGLT2 disminuye la progresión y es aceptado ahora como uno de los tratamientos, igual como la insuficiencia cardíaca. Esto es las guías del KDIGO, ¿no es verdad? Los nefrólogos con la Asociación Americana de Diabetes nos dice que indudablemente el estilo de vida y mejorar la glucosa es importante. ¿Y puedes utilizar metformina? Sí. Pero la metformina lo único que hace es bajar el azúcar y no te va a disminuir las complicaciones renales. Y lo vamos a continuar con SGLT2, combinar con SGLT2. ¿Por qué razón? Porque si tú usas EMPA o cualquiera de los SGLT2, tú vas a disminuir la hemoglobina, no sé, 0.8, 1%. Combinado con metformina, maravilla, vas a disminuir la hemoglobina, no sé, de 1 a 2%. Entonces, a los pacientes vamos a recomendar que uses la combinación de los dos en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que es definida como una disminución de la filtración de glomérulo menor de 60 o la presencia de albuminuria con un urinary albumin creatinine, el radio de albúmina creatinina que sea elevado. Vamos a comenzar con los dos en este tipo de pacientes. Si usas metformina solo, puedes bajar el azúcar, pero no proviene la progresión del daño renal. Y créanme que yo viajo hartísimo, pregúntenle a mi esposa, y participo en diferentes congresos. Y en el último año, o los 2 años, ya no se habla de nada más que los LP1. Baja peso, obesidad. Ayer de noche tuve una conferencia de GLP-1 y los duales. Entonces, en la conferencia ahora, sé que es tarde y se han pasado algunas horas aquí, yo me pregunto, ¿cuándo yo debo utilizar un GLP-1? ¿Cuándo debo usar un SGLT2? Entonces, y vamos a presentar datos sumamente rápidos en el peso, control glucémico, enfermedad cardiovascular, renal, hígado graso, mortalidad y costo. Así es como yo lo veo, ¿no es verdad? ¿Cuándo uno es mejor que el otro? Si tú sigues las guías de la Asociación Americana de Diabetes este año en enero, nos publica y nos dice, lo primero que tienes que hacer es ver el riesgo cardiovascular y renal. Y si tienes insuficiencia, enfermedad isquémica cardiovascular, puedes ir cualquiera de los dos, SGLT2, SGLT2. Si tienes insuficiencia cardíaca, todavía pensamos que SGLT1
los inhibidores de SGLT2 son mejor. Insuficiencia renal, la Asociación Americana de Diabetes sigue diciendo SGLT2, pero ahora tenemos datos que los vamos a revisar con los GLP-1. Y la otra cosa es el peso y el control glucémico. Para el control glucémico, metformina es mi droga ideal, es la que he manejado desde antes de ser endocrinólogo. Pero lo combinas con algo más. Si el paciente tiene factores de riesgo o ya tiene enfermedad renal o cardiovascular establecida. Y las guías nos dicen cualquiera de los dos. Ok. Y si es por peso, eso sí, los incretinas son los que se deben de utilizar. Entonces, veamos primero enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es mejor? Entonces, yo les presenté esto ya a ustedes. Si tú comparas un SGLT2 con un GLP-1, los SGLT2 disminuye el MACE 14%. 14%. Si usas un GLP-1, disminuye el MACE 14%. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo, edad mayor de 50 a 55 años, larga duración de diabetes, hipertensión, es gordo, hiperlipidémico, etcétera, etcétera, tú te preguntas, ¿yo debo usar un GLP-1? Ese es el GLP-2. Está lo mismo. Exactamente igual. No hay diferencia en MACE entre los dos agentes. ¿Qué acerca de hospitalización por insuficiencia cardíaca? Ya les presenté datos que tú disminuyes la readmisión por SGLT2 en 40%. 40%. Disminuye la mortalidad independientemente de la función ventricular. Entonces, 40%. ¿Qué datos tenemos con GLP-1? En disminución de la readmisión por insuficiencia cardíaca es mucho menos evidente. Aunque ahora hay estudios con la tirzepatida en pacientes sin diabetes, obesos, con insuficiencia cardíaca, tú previenes la mortalidad. Pero todavía no hemos demostrado que los GLP-1 son mejores que SGLT2. Entonces, las recomendaciones del ADA dicen, ok, tienes un paciente con enfermedad cardiovascular, hay dos tipos de enfermedad cardiovascular, isquémica e insuficiencia cardíaca. Para la isquémica, a usted lo que más le convenga. Si tienes insuficiencia cardíaca, usa SGLT2. Entonces, yo creo que los datos son sumamente... Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular, da lo mismo. Si tiene insuficiencia cardíaca, SGLT2 tal vez sea indicado mucho antes que los GLP-1. ¿Qué insuficiencia renal y progresión de enfermedad renal? GLP-1 versus SGLT2. Los SGLT2 disminuye el riesgo de progresión de daño renal en un 38%. Imagínate, no tienes menos proteinuria. Lo comenzamos cuando la albuminuria es más de 30. Mucho más cuando está más de 10. Pero de seguro todo paciente que tiene una albuminuria, un albúmino-creatinina ratio mayor de 200 debe estar un SGLT2. Y como les presenté anteriormente, no importa si tienes diabetes o no, usa un SGLT2. ¿Qué acerca de los GLP-1 y función renal? Aquí tú ves, hay muchos metaanálisis, lo que más hay son metaanálisis que sí mejoran algo la proteinuria o la disminución de micro a macroalbuminuria, empeoramiento, pero no es tan evidente como SGLT2. A excepción de un estudio que fue publicado en el verano del año pasado, el 2024, que se llama FLOW. Y este estudio usa semaglutide, 1 miligramo, y ya han cogido pacientes que tenían daño renal y enfermedad cardiovascular. Y el outcome primario era una combinación de enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares y renales. A la mano izquierda de esta diapositiva demuestra el first major enfermedad renal que está disminuida, y la mano derecha, que creo que es impactante, es enfermedad y muerte cardiovascular. Y el semaglutide es el primer estudio que se ha hecho ya en pacientes que tienen enfermedad renal y cardiovascular establecida, que disminuye la mortalidad en un 24%. Entonces, lamentablemente, para que entre dentro de los estándares de care, tú tienes que publicarlo antes de agosto. Si no, ya no lo podemos coger. Entonces, si tú lees las recomendaciones de este año, dicen que si tienes enfermedad renal, debes utilizar como primera elección un SGLT2.
¿Por qué? Porque ha sido demostrado en muchísimos estudios, independientemente del tipo de SGLT2 que usa, que tiene un efecto protector. De los GLP-1 solamente tenemos hasta ahora, en pacientes con diabetes, la semaglutide. Entonces nos dicen que es uno de los 4 pilares. Entonces, enfermedad renal, creo que está a favor de SGLT2. ¿Y qué acerca de muerte? ¿No? Y hay 3 o 4 estudios grandes de metaanálisis que comparan la mortalidad en los pacientes que están con SGLT2 o un GLP-1. Y todos demuestran que no hay diferencias significativas. Si quieres prevenir mortalidad en tu paciente de alto riesgo, da exactamente igual cualquiera de los dos. No hay diferencia. Entonces, nuevamente, nosotros publicamos este trabajo hace pocos meses en Nature Cardiovascular Disease y cogimos una población de como 380,000 pacientes con diabetes y lo seguimos durante varios años. Y aquí está, cuando tú comparas SGLT2 y GLP-1. Para MACE no hay diferencia. Para Expanded MACE o MACE 4 no hay diferencia. Toda la mortalidad no hay diferencia. Y tú ves que la única diferencia que hay es insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿debo usar uno o el otro? Depende de quién está al frente tuyo, ¿no es verdad? Y por último, los precios. Esto en los Estados Unidos es ridículamente caro, ¿no es verdad? Cuesta de $800 a $1,200 al mes. Entonces, si yo le pregunto a mi esposa, ¿te me van a dar esta inyección que voy a perder de peso, pero me cuesta $1,000? Mi esposa me va a decir, no, gordito, estás muy bien. Sencillamente es caro, es casi inaccesible, ¿no es verdad? Cuesta $12,000, cuando el ingreso promedio en los Estados Unidos es $68,000. Eso significa que vas a gastar un 15% de tu sueldo en una inyección para perder de peso, lo cual es difícil de aceptar, ¿no es verdad? Es difícil de aceptar. Pero si utilizan un SGLT2, el precio es barato. Ahora, aquí en Chile cuesta como $200 al mes, pero el ingreso de una persona común y corriente es de $600 a $1,000. Es uno de cada $5 que tú ganas en un medicamento. Entonces, yo debo utilizar un GLP-1 o un SGLT2 inhibidores en los pacientes con diabetes, solamente si hay una indicación. Solamente si hay una indicación. Y en esta tabla yo he puesto los beneficios de SGLT2 y los beneficios de GLP-1. Entonces, para control glucémico, bajar la hemoglobina A1C, indudablemente GLP-1 es mejor. Disminuye la hemoglobina C entre 1 y 1.5 y los estudios más recientes que se presentaron hoy temprano, hasta 2 y 2.5%. Mucho mejor. Cuando es pérdida de peso, no hay duda, no hay competencia. Ese GLT2 no es un medicamento para bajar de peso, no es un medicamento para perder la hemoglobina A1C. Sí actúan, muy leves. GLP-1 es mejor. Cuando piensas acerca de voy a prevenir que mi paciente se muera con MACE, da lo mismo. No hay ninguna diferencia el uno y el otro. Cuando piensas en insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, pues el SGLT2 tiene un beneficio en tope de los GLP-1 hasta el momento actual. Indudablemente los nuevos estudios nos van a decir, y vamos a ver el estudio de tirsepatía de enfermedad cardiovascular dentro de un par de años que nos dice, y muy probablemente van a ser equivalentes. Ahora, hígado graso, apnea obstructiva, que se habló hoy día en la mañana, indudablemente son peso dependiente. De esa manera, pues, los GLP-1 son mucho mejores. Y se habla de mortalidad, da lo mismo. Ambos previenen la mortalidad en la misma manera. Pero se habla de costos y acceso. Hay muchos países, nací en el Ecuador, y no hay todavía GLP-1. O hay uno y el otro está por llegar. México, ayer de noche fue la inauguración de por primera vez van a utilizar tirsepatide. Y si vas a África, ni saben el nombre de ellos. Entonces, mi comentario finales son,
A mí, Patricia me dice, habla de 10 años después del EMPA-REC. Entonces, yo creo que lo mejor que hemos aprendido en los últimos 10 años es que debemos de pensar qué es lo que queremos con nuestros pacientes. Si es bajar el azúcar en una persona joven, gordito, sin ningún tipo de complicaciones, metformina. Pero si ya tiene, y da lo mismo si utilizas cualquiera de ellos, todos ellos funcionan bajando el azúcar. Ahora, pero si ya tienes enfermedad cardiovascular y renal, debemos de pensar que utilizar un SGLT2 o un GLP-1. O los duales, ¿no? ¿Verdad? Y los duales son magníficos y yo los uso todo el tiempo. Y para insuficiencia renal, pues también tenemos los receptores de los minerales corticoides en estos pacientes. Entonces, 10 años después, eso es 2015 ahora. Yo creo que hemos cambiado muchísimo la manera de interpretar el tratamiento de las personas con diabetes. ¿Hay que bajar el azúcar? Sí, porque la diabetes es una enfermedad de azúcar elevada y la hiperglicemia sostenida a largo tiempo es la causa, la madre de las complicaciones. ¿Cómo lo haces? Depende de los recursos del paciente y no importa cuál lo hagas. Muchos de nosotros no usamos sulfonilureas, pero baja el azúcar y no mata a la gente. Entonces yo no lo uso por la hipoglicemia, pero mi combinación más ideal tal vez una metformina con un inhibidor de los SGLT2 o con un DPP4. Entonces cualquiera de ellos funciona. Pero yo creo que el mensaje que he aprendido en los últimos años, hay que seleccionar al paciente. Si ya tiene alto riesgo y tiene enfermedad cardiovascular, tú tienes que seleccionar. Si quieres bajar de peso, usa las incretinas. Si no quieres bajar de peso, es a ustedes la selección. Para mí, porque yo trabajo en un hospital de gente pobre, pues utilizo la pastillita en vez de la inyección una vez por semana. Y con esto, muchísimas gracias. Bueno, doctor, ¿dónde? Por acá, venga. Bueno, muchísimas gracias por este barrido y qué importante que nos haga notar de que a pesar de que usted vive en Estados Unidos, que Estados Unidos, por más que estos fármacos como tipo GLP-1 tengan un alto costo, no toda la población tiene acceso a estos altos costos y que usted es ecuatoriano, la vivencia que nosotros tenemos en Latinoamérica también es distinta. Entonces, estos fármacos nosotros tratamos de implementarlos en nuestra canasta, ¿ya? Cuando damos argumentos para implementarlos en nuestra canasta, el argumento va en el riñón, en la insuficiencia cardíaca, pero no nos da el argumento para la glicemia. Y aquí todavía no es una visión general del paciente, sino que lo vemos por patología. Entonces, ¿cómo nos podría? Yo sé que quizás sí le gusta la metformina y el DPP4 y la glibenclamida. Ya, sí. A mí la glibenclamida no. Pero, no sé, pero la glibenclamida no. Pero, entonces, nosotros queremos incorporar SGLT2 para nuestros pacientes como segunda opción, tal vez, después de metformina, pero sacando la indicación de enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos recomendaría? Mira, yo creo que todo depende de quién es el paciente, ¿no es verdad? La metformina es mi primer amor. Lo he utilizado por 40, 50 años, ¿no es verdad? 40, no más tanto. Que Mónica. No, 40 Mónica. Años. Y actúa muy bien. Entonces, si yo quiero bajar el azúcar, lo puedo combinar con algo más. Si el paciente tiene una hemoglobina no sé, mayor de 7.5, uso 2 medicamentos, lo que dice LACE, porque sé que a largo tiempo pues, van a tener hiperglicemia. Si usas metformina y sulfonilureas, solamente el 30% después de 3 años tiene una hemoglobina no sé, menor de 7. Entonces tienes que combinarlo con alguno de los dos. Entonces yo lo miro de la siguiente forma. Barato es la combinación de metformina DPP4. Ahora un poco más caro es la combinación de metformina con SGLT2. Y realmente no utilizo mucho el TCDs, los tiazolidindiona o tampoco las sulfonilureas. Aunque
Si es solamente para bajar el azúcar, actúan bastante bien. Ahora, se debe utilizar un SGLT2 de entrada antes de metformina, solamente si tienes insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Exacto. Si es para bajar el azúcar, no es mi primera elección, no es mi primera elección. Pero si lo combino con la metformina, pues sí es ideal. O sea, podríamos basarnos tal vez que es la mejor opción como biterapia, que sabemos que debe ser así desde inicialmente una terapia combinada y precoz, pero que la mejor combinación pudiera ser esta. ¿Ya? Un ¿No es cierto? DPP4, un SGLT2, sí. Ujú. Ahora, hablamos de costo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y yo le presenté que cuesta $800, pero en los Estados Unidos es muy interesante este fenómeno. Yo utilizo semaglutida. Nosotros tenemos que seleccionar un agente por clase. Entonces, en mi hospital hay o un DAPA o EMPA y hemos cambiado de uno al otro. Pero uno nomás, por los contratos, ¿no? ¿Verdad? Y de los LP1 solamente utilizamos semaglutida. Y el 80% de la gente que va al hospital es gente pobre y solamente paga $5 al mes por la semaglutida. Entonces yo puedo utilizar la semaglutida en todo el mundo que yo quiera, que creo que debe utilizar. Si tiene diabetes. Claro. Pero no, si no tiene diabetes, mi hospital dice no, porque imagínate, el 90% de la gente en los Estados Unidos es obeso o sobrepeso, entonces nos quiebran, ¿no? Entonces, yo uso GLP-1, sí. ¿Es la mejor droga que hay para prevención de diabetes? Sí, prevención. En prediabetes, el 95% normaliza los niveles de glucosa. ¿Pierde de peso? Sí. Pero tampoco puedo utilizarlo en todo el mundo porque voy a quebrar el sistema. Entonces, pero si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, yo todavía pienso que SGLT2 es mi droga de elección para prevenir progresión y readmisiones y mortalidad. Si es peso relacionado, GLP-1. Exacto. Bueno, mientras nosotros acá conversamos, por favor, los invito a que se levanten, ya sea tanto para hacer ejercicio y movernos, porque hemos pasado mucho rato sentados, pero hacer alguna pregunta o comentario, o simplemente a veces una vivencia, ¿no es cierto? Qué importante. Me ganó el doctor Valderas. Por favor, les pido que se presenten y después hacen la pregunta. Buenas tardes, Juan Patricio Valderas. Oiga, ¿cuántas preguntas tiene usted, doctora? Dos, doctor. A una y yo no, entonces. La primera pregunta, doctor. ¿Usted cree que los agonistas de GLP-1 tienen un efecto cardiovascular y renal directo o es solo la baja de peso? Yo creo que es multifactorial y estamos aprendiendo cuál es el mecanismo primario. Ahora, el riñón gordo es un riñón afectado. En la obesidad está asociado con resistencia a la insulina, está asociado con aumento de aldosterona, una serie de cosas donde ellos van a funcionar. Si es un mecanismo directo, posiblemente hay un factor, pero yo creo que la mayoría de la acción de los GLP-1 es relacionado más que nada a la disminución del peso corporal. Hola, doctor. Soy Mariana Boncom, trabajo en la Universidad Católica. Quería plantearle dos preguntas. Uno, usted habló mucho del tema del costo. Nosotros a nivel local nos pasa mucho que utilizamos las drogas a dosis más bajas de las que están publicadas en las guías internacionales y tenemos buenas respuestas. Por ejemplo, nos pasa mucho que la mayoría de nuestros pacientes usan dosis de 0,25 miligramos, 0,5 miligramos de semaglutida subcutáneo y bajan de peso de manera bien significativa, logran buenos controles glicémicos. Liraglutida, dosis bajitas, también 0,6 miligramos, inhibidores de SGLT2, yo creo que la mayoría de nosotros usamos 12,5 miligramos, casi ninguno usará probablemente 25 miligramos de empaglifosina. Entonces, un poco preguntarle si usted tiene alguna experiencia como en esa línea, porque acá nos pasa mucho que todos estos fármacos son de compra directa del bolsillo del paciente en este momento, sobre todo en un sistema privado como el que estoy trabajando yo en este momento, si usted tiene alguna experiencia. Y mi segunda pregunta va un poco... A ver, déjame contestar esta aquí. Perdón. Mira, muy largo. Y perdóname que siempre cite al FDA, porque es donde yo vivo, ¿no? El FDA siempre tiene una dosis mínima y una dosis máxima. Todo medicamento. Y los obliga a la casa farmacéutica a presentar datos de las bajas y los altas.
Y hay mucha diferencia si usas SGLT2, si usas 10 y 25 o 5 días de etapa. Ambos funcionan. Y tampoco no hay mucha diferencia en los efectos indeseables. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y cuestan lo mismo, las drogas, las casas comerciales te dan el 5 y el 10 al mismo precio. Entonces, si es que voy a utilizar la dosis, que generalmente uso la dosis más alta, y de entrada, y los estudios, por ejemplo, en DAPA y EMPA, pues da exactamente igual. Ahora, con los GLP-1s, yo tengo una experiencia increíble con la semaglutide. Y tú ves que comienzas en dosis bajas siempre por la náusea y el vómito, ¿no? ¿Verdad? Y esa es la razón que comienzas con 0,25, subes a 0,5 después de 4 semanas y subes después a 1 después de 4 semanas de acuerdo a la tolerancia. Ahora, 0,5 es una dosis terapéutica. Si usas tirzepatide, comienzas con 2,5 y subes a 5 miligramos. 5 miligramos es una dosis terapéutica y disminuye el nivel de glucosa y el peso corporal. Y ves cuál es cómo va el paciente. Y yo tengo muchísimos pacientes que a dosis terapéuticas bajas los mantenemos a largo tiempo. Pero mi pregunta va un poco, ¿usted en general busca llegar, por ejemplo, en pacientes con diabetes a 1 miligramo de semaglutide? No. No necesariamente. Si yo encuentro 0,5 es suficiente, feliz. Ya. Es dosis dependiente, ¿no es verdad? Y buscas tus objetivos. Bajar el azúcar, pérdida de peso, cómo se siente el paciente, síntomas de insuficiencia cardíaca, mejoría. Actúan sumamente bien. Ahora, hay muy pocos pacientes que van a 2 y 2,4, yo creo que es menos de la mitad. Pero los estudios farmacológicos, si tú ves, y nosotros participamos en algunos de ellos, te dan 6 meses para reclutar. Entonces, comienzas rápidamente, porque los estudios de hecho son a 52 semanas, un año. Entonces, ellos buscan rápidamente subir la dosis lo que más puede. Pero tú ves que la mayoría de los pacientes no llega a tener 15 miligramos de tirzepatide. 5 miligramos es la dosis terapéutica. Y con la semaglutide, 0,5 es dosis terapéutica, puede subir a 1 miligramo si es necesario, puede subir a 2 miligramos para los pacientes con diabetes o 2,4 para el tratamiento de obesidad. Perfecto, muchas gracias. Faltaba tu segunda pregunta, pero vámonos así, ¿ya? Ya. Mi otra pregunta es, no me quedó claro cuál es su posición con respecto a suspender o no los inhibidores de SGLT2 en los pacientes hospitalizados que están en ayuna, porque en Chile los pacientes hospitalizados rara vez comen, ¿eh? Porque tienen que hacerse exámenes, los van a dejar en ayuna y después no. Y en general todos los estudios observacionales muestran que los pacientes que continúan tomando inhibidores de SGLT2 por cualquier razón de hospitalización, neumonía, insuficiencia renal aguda, tienen mejores resultados que aquellos que no los toman. Entonces no me quedó claro cuál es su posición en realidad. El ingreso calórico del paciente hospitalizado en Atlanta, Georgia, es 1.400 calorías al día. Entonces, muy rara vez que tú no comes. Come algo. Ahora, ¿cuántas calorías debes comer para prevenir cetosis o lipólisis debido a la cantidad de... Por lo menos debe ser menos de 500 a 800 calorías. Entonces, si el paciente está comiendo más de 800 calorías al día, posiblemente no tengas problemas con SGLT2. Ahora, si vas, ¿dónde están la mayor cantidad de publicaciones? En los cirujanos gástricos, ¿no es verdad? Porque ese paciente no va a comer por varios días. Entonces, ese es un paciente que tiene riesgo de tener la cetosis glucémica. Pero la mayor cantidad de pacientes sí come, suficiente para prevenir starvation, quetosis. Bien, y mi siguiente pregunta era en torno también a su experiencia en el sentido de que me parece que hay muy pocos datos en adultos muy mayores, pensando en adultos sobre los 75, 80 años, en el uso de inhibidores de SGLT2 y de análogos de GLP-1, en ambos grupos de fármacos. En mi experiencia personal, uno ve, por supuesto que son pacientes de mayor riesgo cardiovascular, etcétera, pero que uno ve una tasa de complicaciones relativamente alta. No sé cuál es su experiencia, doctor. Ese medicamento, SGLT2 en el adulto mayor, ¿no? ¿Verdad? Defínelo más de 65, 70 años. Está bien, y la edad no es una contraindicación. Pero si tienes a una persona que ha tenido infecciones a repetición porque tiene una próstata inmensa, posiblemente lo evito. Ahora, en las mujeres también, si tiene repeticiones, infecciones a repetición. De ahí,
no tengo problemas. El GLP-1 es diferente, porque si tú pierdes 10 kilos o 20 kilos, tú pierdes 2/3 partes o 3/4 partes son grasa, pero 1/3 parte o 1/4 parte es músculo. Y nosotros tenemos datos que son de esta semana. Y hicimos un estudio retrospectivo dentro de todos los Estados Unidos que se llama EPIC Cosmo. EPIC es el Electronic Health Record, el medical record más usado en los Estados Unidos. Más de 250,000 personas. Y le preguntamos, si tienes una mujer que usa GLP-1 a largo tiempo, más de 6 meses, tienes mayor cantidad de caídas y fracturas, ¿tú qué crees que fue? Sí. ¿Por qué? Porque desarrollan sarcopenia. Y el obeso es sarcopénico, porque no hace ejercicio. Entonces, si tú pierdes más de 10, 20 kilos, hay ese riesgo a largo tiempo que puede aumentar el riesgo de caída, fracturas. Entonces, si yo utilizo el GLP-1, le digo al paciente varias cosas. Primero, que tiene que hacer ejercicio, caminar, para prevenir la sarcopenia. Segundo, tiene que comer proteínas de 0.8 a 1.5 gramos por kilo. Es una persona como yo, 100 gramos. Y le enseñamos qué es 100 gramos de proteína, ¿no es verdad? Y de esa manera, y le haces la prueba de sentarse y pararse, ¿no es verdad? Si tú le dices al paciente que se pare enfrente tuyo en 15 segundos, si se puede parar menos de 5 veces en 15 segundos, ese es un paciente que tienes que tener cuidado porque ya es sarcopénico. Entonces, ese es lo que hacemos con el paciente viejo, ¿no es verdad? Buscar índice de sarcopenia, porque es un paciente que a la larga podría tener más problemas con la pérdida de peso, disminución de la masa muscular y un aumento de caídas. Y a pesar de que con ese GLT2 la baja de peso no es tanta, ¿le ha tocado oportunidad en que algunos pacientes han bajado mucho de peso con ese GLT2? Porque por lo menos a mí, yo creo que a varios de nosotros, sí nos ha pasado. A mí también, pero también con la metformina, ¿no es verdad? ¿Cuántos pacientes con metformina que son adultos mayores pierden de peso? Hartísimos. Sí. O sea, incentivamos independiente al consumo de proteínas y el ejercicio, ¿no? El ejercicio es fundamental y alta dieta en proteína para toda persona que está en una pérdida de peso, un programa de pérdida de peso, porque pierde proteína y necesita proteínas para restablecer el músculo. Y por supuesto, pues ese es el problema a largo tiempo. Y nosotros hemos aplicado un par de trabajos y tengo estos datos de más de 200,000 personas que no lo hemos explicado. Los datos me los dieron el día lunes, creo, de esta semana. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, la persona que más riesgo tiene es la mujer posmenopáusica. La mujer posmenopáusica. El viejo, ese no se cae. Pero la señora adulta mayor, ese es el problema que tenemos. Ahora, hay que ver más datos y vamos a ver qué es lo que terminamos haciendo. Muchas gracias por la respuesta. Vamos ahora al otro micrófono. Hola, doctor. Buenos días. Yo quería preguntarle, en un escenario ideal, su perspectiva, ¿qué paciente diabético sería bueno incluso usar en forma conjunto inhibidor de SGLT2 con GLP-1? ¿Ya? Todos los días. Entonces, si yo tengo un paciente que, digamos esto, ¿no es verdad? Tiene insuficiencia renal crónica y es un paciente que lo pongo en un ACE, un ECA o un ARB, va a mejorar como 10-20%. Ese continúa con una proteinuria y continúa con una disminución de disminución del filtrado glomerular. Si yo le doy un SGLT2, va a disminuir significativamente la proteinuria. Y si es menos de 200, más de la mitad tiene menos de 30. Pero muchos de esos pacientes continúan. Y a ese paciente, si no está bien en control metabólico, es una persona le aumenta un GLP-1 o viceversa. Y lo usamos nosotros, pero el problema que yo tengo es el costo. Para mí no es tanto, porque es $5 por mes. Pero si yo estoy en la Universidad de Emory, donde la gente tiene que pagar el copay y todas las cosas, es un problema significativo el costo. Entonces, si tú eres bien pobre, te ayuda el sistema. Si tú eres bien rico, ese no te importa porque tienes dinero.
lo que le llaman el donut, el del medio, ese es el problema que nosotros tenemos para ofrecerles, pero la combinación de los dos es fantástico. ¿A alguien más invitamos a una pregunta? Por mientras, en la charla anterior habló de la cetoacidosis euglicémica, producto de los ISGLT2. Los tenemos que usar en insuficiencia cardíaca, lo antes precoz. Se tiene que ir el paciente con enfermedad renal crónica y la FDA nos dice que debemos suspenderlo 3 días antes de una cirugía. Nosotros hemos visto que no en todas las cirugías y hemos generado ciertos protocolos más bien individuales. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo nos podría orientar? Antes de la cirugía, por ejemplo, metformina, también decía pararla. Y lo único que ahora hacemos es suspenderla el día de la cirugía y la continuamos. Si solamente vas a dejar de comer una sola vez, se lo das cuando ya esté en la casa, en cirugía ambulatorias. Con la sulfonilurea lo paramos antes porque tenemos miedo, pero creo que realmente no hay ningún estudio que nos diga. Ahora, SGLT2, ¿lo puedes continuar? Sí, pero lo suspendes el día de la cirugía sencillamente porque no sabes qué es lo que va a pasar al paciente. ¿Puedes usar GLP-1 en el hospital? Bueno, nosotros hicimos un trabajo, no sé si tú eras parte de ese trabajo. ¿Del Exenatide? Ya, Sí. Ok, mira. Entonces le dimos un GLP-1, pero el 12% tenía náusea severa o vomitó. Entonces nunca lo voy a utilizar. Y un comentario que le iba a hacer en la charla anterior es, ustedes como diabetólogos te pueden referir a un paciente para tune-up, ¿no es verdad? Mejorar el control glicémico, porque tiene una hemoglobina, no sé, de 8 o 9 antes de la cirugía, especialmente los traumatólogos. Entonces, ¿puedes utilizar GLP-1? No. Porque durante los primeros 3 meses, los estudios del Dr. Nauk en Alemania demuestran que ahí es donde tienes la mayor retraso gastrointestinal. Tu estómago se vacía un 80% en 2 horas. Pero si tienes un GLP-1, hay un retardo del vaciamiento gástrico significativo por los primeros 3 meses. De ahí desarrollas taquifilaxia como tú lo presentaste. Entonces, nunca utilizar un GLP-1 para mejorar el control glicémico antes de la cirugía. Nunca. Pero puede utilizar la insulina, ¿no? Nosotros establecimos 12 semanas. Ya, aquí en el gráfico hablabas 15, más o menos en la taquifilaxia, pero sí, yo creo que hay importancia en los síntomas, ¿no es cierto? Y la titulación, y si lleva más de 12 semanas usando el fármaco. Y de los SGLT2, nosotros vemos que no es en todas las cirugías, y a eso iba un poco mi pregunta, que yo creo que es diferente, ¿no es cierto? Una cirugía, una colecistitis aguda, que probablemente una catarata o una hernia. Entonces, cuando dicen suspenderlo 3 días, ahí tenemos problemas que el cirujano nos dice algo, nosotros decimos otra cosa y los anestesistas nos dicen otra. Entonces, nosotros estamos tratando de generar algoritmos, pero en general, ¿hacia dónde va? ¿Más se tiran por el anestesista, el diabetólogo? ¿Por dónde? ¿O hacen una diferenciación de la cirugía? Mira, no hay duda que el GLP-1 disminuye el vaciamiento gástrico. No hay duda, pero eso es seguro. ¿Y los SGLT2 no hacen nada con el vaciamiento gástrico? No, pero si estamos hablando de la cetoacidosis glicémica. Bueno, ahí sí, pero tienes que dejar de comer menos de 800 calorías por más de 2 o 3 días. Pero, por ejemplo, una colecistitis, que uno sabe que quizás se complica. ¿Ya? Que venía con náusea, vómito. Ahí lo paras. Ahí claro, pero el paciente llega de urgencia. Yo a ese paciente lo paro absolutamente y probablemente le mido cetona durante la hospitalización y no se lo reinicio hasta que realmente tenga un aporte de ingesta adecuada. Pero si es una catarata, que sé que quizás en un paciente bien, no le voy a suspender el SGLT2 antes de la cirugía, ¿no es cierto? Yo no creo que haya ningún problema si lo suspende el día de la cirugía o lo continúas. Pero nosotros lo paramos el día de la cirugía y lo comenzamos cuando ya se va a la casa. Pero, mira, las recomendaciones de los anestesiólogos fue hecho con muy pobre base. Más todavía, no hubo ni un diabetólogo, ni un endocrinólogo. Eran un poco de anestesistas que hicieron esa recomendación. Y ha sido debatida ampliamente. Nosotros publicamos un trabajo en JAMA y no hay aumento de complicaciones pulmonares. Tiene algo de verdad,
Pero yo creo que lo mejor es conversar con el paciente. Primero, ¿tienes náuseas? ¿Cómo está tu estómago? ¿Tienes problemas? Ese paciente pues tiene que tener cuidado. De ahí lo pones en dieta líquida por 24 horas y líquidos claros por 8 horas. Claros. Diferentes dietas líquidas. Y si tienes dudas, le dices al anestesiólogo que está en un GLP-1 y los anestesiólogos han operado con el estómago lleno toda la vida. Ellos tienen protocolos y no le pasa nada. Entonces, creo yo que indudablemente es un problema, pero más que nada. Yo tengo una hija que es cirujana de mano y me ha llamado varias veces y me dice, papá, me han cancelado la cirugía porque iba a ser un Dupuytren que dura 10 minutos. Es histérica. Entonces le mandamos las recomendaciones recientes, ahora sí operan. Bueno, yo creo, si no hay más preguntas, damos la última oportunidad, una pregunta corta, porque vamos a terminar el día de hoy. En mujeres jóvenes en edad fértil con diabetes que están usando inhibidor de SGLT2 y que desean embarazarse, ¿qué recomendación le debería hacer yo como tratante en este periodo en que va a quedar o va a empezar a proyectar ya en quedar embarazada? Y además, ¿cuándo debería ser el mejor momento para reiniciar la terapia con inhibidor de SGLT2? Mira, el día martes estaba en clínica y vi una persona de Chile, abogada, que es mi paciente, y ella está en SGLT2 y va a buscar ser mamá de nuevo. Y durante el embarazo solamente puedes utilizar 2 medicamentos, o metformina o insulina. La sulfonilurea tiene ciertos problemas y no lo usamos. Entonces, debes de parar el SGLT2 por lo menos de 6 a 12 semanas antes y lo pones en otro tipo de medicamentos. A ella la pusimos en metformina, tiene diabetes tipo 2. Y apenas ella esté embarazada, pues la vamos a poner en insulina porque tiene una diabetes pregestacional. Ahora, y tienes que mantener un nivel de hemoglobina C seguro menor de 7. Si es menor de 6.5 es mejor. Entonces no utilizamos, los únicos medicamentos que puedes utilizar son insulina, metformina y sulfonilureas, pero no para una persona con diabetes pregestacional, ¿no? ¿Verdad? Pero no SGLT2 y no GLP-1, por supuesto. O sea, suspenderlo, optimizar el control metabólico y la planificación familiar. Y hacer el fondo de ojo, no el fondo de ojo, la foto del ojo, ¿no? Nosotros hacemos. Bueno, no hacemos fondo nunca más. Pero tomamos la foto para ver y mandarlo al... Recuerda que el embarazo es un estado de crecimiento, ¿no es verdad? Del feto, de todo, de la mujer. Y también de los vasos sanguíneos. Entonces la recomendación es hacer el estudio de fondo de ojo antes del embarazo, si lo puedes, o de seguro durante el primer trimestre. Y seguirlo si hay retinopatía con el oftalmólogo de una forma cercana. Bueno, yo creo que terminamos. Muchísimas gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias a la audiencia. Terminamos, nos vamos al cóctel y a descansar el día de hoy. Sí, vamos al cóctel. La foto.